Pues bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos que están aquí presentes en este espacio del blog Amanecer. Pues mi nombre es Elías González y en este momento pues estoy como coordinador del blog. Y pues gracias a Manuel, que también ahorita le presentamos y demás, pero que le pedí unos pequeños minutos pues para darles la acogida, ¿no? De la manera más cálida que se puede, ¿no? En este espacio virtual, ¿no? Nos encantaría podernos abrazar, hacer una ronda, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones, pero también nuestras posibilidades, ¿no? Porque aquí hay personas de varias partes de México y también de otros países, ¿no? Entonces, eso pues solamente se puede pues con esta tecnología. Pues como les digo, mi nombre es Elías González, coordino el blog Amanecer. El blog Amanecer es un espacio pues de amistad. Quienes estamos ahí compartimos la amistad. Algunas personas estamos más metidas, otras menos, pero digamos lo que nos une es un interés común sobre temas de mística, espiritualidad, religiones, filosofía, psicología, política y distintas cuestiones que están atravesadas en ese sentido. El blog Amanecera nació como un pequeño espacio más de corte personal que yo inicié cuando estaba estudiando en la carrera de filosofía. Y posteriormente, con el paso del tiempo, se convirtió en un blog, de un blog a una página de Facebook a Instagram, de Instagram a YouTube, cursos, pláticas y demás cosas. Y justo ahora, pues con ustedes, que son nuestros como dicen nuestros conejillos de Indias, ¿no? Vamos a lanzar los cursos. Ya hemos hecho cursos, el curso de 7 místicas para transitar los tiempos actuales, que ya algunas de ustedes lo han cursado, pero digamos que ahora vamos a lanzarnos para poder ofrecer pues pequeños espacios de aprendizaje colectivo, ¿no? Pero no le vamos a poner así porque nadie sabe qué es, entonces le llamamos curso. Pero no es un curso, ¿no? Porque no, nadie, digamos, aquí les va a dar ningún diploma, ni una estrellita en la frente. Es como para juntarnos a aprender cosas como en común. Como les decía antes de que empezáramos la grabación, pues sí que hay personas que van a conmover, que van a facilitar, porque conocen un poco más de los temas, pero es un poco el esfuerzo de pensar en voz alta y pensar en común estos temas, ¿no? Entonces, en este caso, pues iniciamos con este espacio sobre Simone Weil, ¿no? Particularmente de un libro, ya Manuel nos va a contar. Decirles entonces que vamos a hacer más cursos como este. Ya tenemos otro que iniciamos la próxima semana sobre Santa Teresa de Jesús desde una clave novedosa, ¿no? Que es de una clave pues más feminista, queer, diversidad sexual. Entonces va por allí. Va a estar muy interesante. Ese sí tiene un costo de recuperación. Vamos a estar ofreciendo algunos gratis como este y a otros de cuota de recuperación, pero muy accesible, ¿no? 120 pesos, creo que es bastante accesible. Y justo se trata de eso, pues de que en realidad pues sea accesible y que las más personas posibles podamos estar aquí. Bien, pues de mi parte sería casi todo. Ya al final del espacio, o sea, de que vayamos terminando, les voy a invitar a quienes quieran. Vamos a abrir un grupo de WhatsApp de difusión, o sea, no para platicar ni nada, porque ya estamos hartos de tantos grupos, sino nada más para que les llegue cuando abrimos un nuevo curso, que estén informadas, informados. Entonces, quienes se quieran agregar al grupo, pues se pueden agregar y ahí vamos a estar mandándole información cada vez que haya uno nuevo, ¿no? De mi parte sería todo. Antes de darle la palabra a Manuel y demás, ¿alguien tendría alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Digo, esto es nada más técnico, ¿verdad? No hay mucho. Perfecto. Pues bueno, agradecerle profundamente a Manuel Ruelas, que va a ser quien nos va a estar hablando de esta mística, filósofa, pues no sé si llamarle también, pues actividad, ¿no? Es un término un poquito más moderno si quieren, pero pues luchadora social sí que fue. Entonces, pues Manuel, adelante, preséntate en tus términos, cuéntanos cómo va a ser la sesión de hoy, pues ahora sí que escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Va.
Bueno, antes de poner aquí la presentación y hablar de algo que me apasiona mucho, que es Simone Weil, quiero contarles un poquito de mí, brevemente. Yo soy mexicano de Guadalajara y conocí a esta filósofa mística, como dice Elías, un poco de todo le juega, y la utilicé, o sea, me interesó tanto que me metí profundamente a sus textos, tanto a nivel de lo espiritual, pero también a nivel de cierta crítica social, y, digamos, tuve la gracia de acabar una tesis de licenciatura con su pensamiento, y eso me influyó mucho. O sea, llevo muchos años, llevo ya... De hecho, el primer libro que leí de Simone Weil fue este libro que quiero contarles, y eso fue hace 10 años. Entonces me siento como que he dado vueltas, he ido por aquí, por allá, y es muy bello volver a leer estas letras y decir, aquí hay algo que vale mucho la pena contar, ¿no? Eso, solo quiero transmitirles esa emoción y vamos viendo con mucha libertad. Me gustaría mucho, seguramente tienen muchas lecturas, les han pasado cosas con Bail, Bail les ha provocado ciertos afectos difíciles de digerir. Todo eso me interesa, entonces si pueden, por favor, interrumpirme, háganlo. La idea entonces de la dinámica, antes de comenzar, es que puedan dos cosas. Decirme su nombre y de dónde vienen, cada uno de ustedes. Digo, no tienen que prender la cámara, si quieren, está bien. Esa sería la primera cosa. Y después, para terminar las indicaciones, yo más o menos voy a tardar de aquí a las 9:10 de explicar y tenemos hasta las 9:30 para preguntas y si nos llega el tiempo, pues ver cómo manejamos el horario. Pero bueno, me gustaría que comenzaran. Yo ya me presenté. Basta con su nombre y el país o el lugar donde se encuentran. Gracias. Y bueno, yo aquí en mi pantalla, para siempre esto es un lío, ¿no? ¿Quién empieza? Aquí veo a mi derecha a Margarita. Por favor. Somos dos, pero si quieren, empiezo. Entonces, sí. Margarita Reves, de la Ciudad de México. Rodrigo. Hola a todos y todas. Soy Rodrigo, también de la Ciudad de México. Raquel. Hola, buenas noches. Yo soy Raquel Sepúlveda y estoy ubicada en Rancagua, Chile. Wow, muchas gracias. Emilio. Hola, yo soy Emilio y ahorita vivo en Guastatoya, en Guatemala. Margarita. Margarita Lascurain, en Torreón, en México. Gloria. No te escuchamos, Gloria, es la cosa más bella de Zoom, es esa. Grimaldo de Panamá. Perfecto, ahí. Gracias. Norma. Hola, Norma Olaeta de la Ciudad de México. Tenemos por aquí un conocido. Irving, ¿cómo estás? Hola a todos, soy Irving de Guadalajara, México. Mariana. Hola, soy Mariana de Tijuana, México. Zaira. Hola, Zaira. Yo soy de Chihuahua, pero ahorita estoy en Zapopan, México. Igual yo. Chihuahua también es de México. Tere, por favor. Tere Valenzuela de la Ciudad de México también. Gracias. Daniela. Hola, buenas noches. Soy Daniela del Estado de México, en México. Perfecto. Carla. Hola, soy de Guadalajara y Jalisco, México. También conocida. Gracias, Carla, por acá. José. Hola, José de Jalisco, aquí México. Ay, Dios. Luego aquí se mueve todo, pero creo que sigue César Mirafuentes. Buenas noches, César de Ciudad de México. Saludos. Lourdes Gómez, ¿cómo? Mamá 2 también. Sí, yo soy Lourdes Gómez de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? Soy Tim, me encantó verte. Hola. Hola, paz y cariño desde Perú. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, no sabemos. ¿Tim? Ok, Tim, perfecto.
Miriam. Ok. Nos dice de Santiago de Chile, nos dijo. Va. Marta. Hola, buenas noches. Soy Marta de Guadalajara, Jalisco. Perfecto. Luis Mora. Hola, buenas tardes. Soy de Mexicali, Baja California, y estoy ahorita residiendo en Guadalajara. Perfecto. Guadalupe Pérez. Ay. Papá, voy a hablar cortito, ¿ya? Waleska. Ok. Waleska, ¿sí? Sí, hola. Me llamo Valesca, soy de Chile, Santiago. Perfecto. Creo que, no sé si alguien falta, Elías. ¿Alguien falta por acá, chicos? ¿No? Elías, me voy a presentar. Miriam de Santiago de Chile. Gracias, muchas gracias. Gracias. Está Mónica no se ha presentado. Ok, Mónica. Ajá, yo soy Mónica y soy de Guadalajara. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Les repito, pueden interrumpir si tienen ahí cualquier duda. Pero al final también va a haber un espacio de preguntas. Vamos pues con la presentación. ¿Todo bien, Elías, por ahí? Creo que tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Yes. Sí, adelante. Según yo, sí puedes. Listo. ¿Están viendo lo mismo que yo? Una Simone Weil en blanco y negro. Sí. Sí, adelante, todo bien. Bueno, a ver. Como les comentaba, tengo una gran ya filia o relación muy cercana con ella, tanto en lo intelectual, digamos, a nivel de lo que he escrito y lo que he pensado, pero también a un nivel muy del corazón. Entonces también, si tienen, digamos, por ejemplo, experiencias, que yo tengo varias, en torno a cierta espíritu que transmite Weil, también es muy importante. Y este libro en particular que vamos a revisar, que lo vamos a ver aquí, que lo pueden conseguir en Google o si no en Editorial Trota, súper chiquito, de 69 páginas que pueden leer como en media hora. Es súper interesante porque tiene todo el germen de Weil. O sea, tiene el germen para poder explotar a una pensadora impresionante. Entonces, por eso me interesaba, por ejemplo, esta cita, que es muy dura de comprender, realmente genera mucho, por ahí me platicaba Elías que generó escozor en un cierto religioso. ¿Qué demonios está diciendo esta señorita del año 42 de nuestra era? Y entonces hay un montón de preguntas que aún nos hacemos, que me parece tal vez lo más importante de volver a Weil. Una de estas cosas en nuestro siglo XXI es la identidad. La pregunta de quiénes somos, hacia dónde vamos, por lo tanto, con esa respuesta, Weil la va a abordar desde esta manera en que titulo, que es una cierta vocación de un cristianismo universal. Y un cristianismo universal se pregunta estas cosas. ¿Qué pasa con un Osiris, con un Dionisio, con un Krishna, con un Buda? ¿Qué hacemos con lo que no es Cristo, pues, básicamente? Y esta pregunta en realidad para nosotros puede ser tal vez muy relevante, porque tal vez, de hecho, ya no partimos, nuestro corazón ya no parte de creer en Jesús o de creer en otros dioses, sino que estamos, de hecho, desarraigados. Una palabra que, de hecho, le gustaba a Simone Weil. ¿Qué significa que estamos desarraigados? Para nosotros es que no tenemos o nos cuesta mucho trabajo, y de hecho por eso somos tan violentos cuando tenemos identidades, porque estamos desarraigados. Estar desarraigado es, por ejemplo, decir yo pertenezco a México y que México sea tan abstracto que solo sea un acta de nacimiento o un carnet de identificación. Estamos tan desarraigados que no tenemos ni idea de dónde viene el agua que tomamos o los frutos que consumimos. Estamos tan desarraigados, para Weil, que no tenemos idea cómo
con un mecanismo eficaz, diferenciamos el bien del mal. Cuando el bien y el mal no podemos diferenciarlo, para Weil, hay un gran signo de que nuestra cultura está profundamente deslavada, por así decirlo. Profundamente, digamos, incapaz de ver en sus antepasados y en los hombres sabios y mujeres sabias algunas líneas de cómo vivir la vida. Si ustedes han sentido esa sensación de que vivimos en una época que no sabe vivir la vida, o que tiene esa gran pregunta, estamos en el lugar correcto y en las preguntas correctas que Weil va a hacer en este libro. Ok, parto de ahí porque de hecho me interesa una cierta contemporaneidad, una cierta actualidad de lo que Weil está pensando. Y por eso me voy primerito a la cita de Roberto Calasso, que dice esto. Dios mío, dice: el mundo secular está dispuesto a seguir toda suerte de teorías, sobre todo si declaran tener su fundamento en la ciencia. Existen también las revelaciones, que no sabe cómo tratar, porque tiene dificultades para reconocerlas. Simone Weil tenía esa capacidad y la ejercía sin dejarse intimidar por la historia. Weil escribió en uno de sus diarios: el Evangelio es la última y maravillosa expresión del genio griego, tal como la Ilíada es la primera. Para llegar a afirmaciones como esta, la condición era que Grecia y el Evangelio fueran dos revelaciones, independientes y no discordantes. Prosigo un poquito. Es decir, Weil muestra una metáfora muy interesante que intenta como... me parece que es una intuición que tenemos cualquier ser humano, que es: este mundo está unificado, de alguna manera todos nos relacionamos, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que todos somos muy diferentes. Weil dice lo siguiente, con esta analogía geométrica, que es uno de sus temas favoritos. Dice: no hay punto de vista desde el cual la caja tenga la apariencia de un cubo. Se ven siempre solo algunas caras, los ángulos no aparecen rectos, los lados no parecen iguales. Nadie ha visto nunca nadie verá un cubo. Por razones similares, ninguno ha tocado nunca ni nunca tocará un cubo. Si se da vueltas en torno a la caja, se genera una variedad infinita de formas aparentes. Ninguna de ellas es cúbica. Tal vez se conozcan otra historia, esta es india, típica, de una serie de ciegos que tocan un elefante y dicen: no, el elefante es rugoso, ¿no? Es más liso, ¿no? Es súper delgado. Más o menos la misma metáfora, ¿no? De que por los sentidos, por la percepción, siempre quedamos cortos de una cierta verdad. Pero bueno, el cubo está contenido y todas las formas y maneras están contenidas en el cubo. Eso nos dice nuestra intuición, de que de alguna manera están unidas. Somos de la misma familia, ¿no? Diríamos. Y sigue Roberto Calasso, en este libro muy bueno, de la actualidad innombrable. Dice: al mismo tiempo, sabemos muy bien que la forma cúbica constituye la unidad de todas esas formas cambiantes. Incluso su verdad, agrega Weil, quien consideraba que ese es un don divino por el que nuestra sensibilidad encierra desde ya una revelación. A partir de esta revelación es posible abrir el paso a todas las demás. Por eso la Ilíada podía ser una revelación a la que se vinculaba el Evangelio, o también el Bhagavad Gita, o también el libro de los muertos tibetano, o también el libro de los muertos egipcio, y básicamente casi todas las palabras sapienciales de los pueblos. Sigue Calasso: parece una evidencia, pero lo cierto es que nuestro mundo secular, o nuestro mundo científico, o nuestro mundo desarraigado, para usar las palabras de Weil, esta caja cúbica no existe. Las cosas son expresiones atómicas, expresiones sueltas, ¿no? Y quien se atreva a unir los hilos es, de alguna manera, conocerán tal vez los términos, es hodgepodge, o esta onda de New Age, o quién sabe cuántos otros términos hay por ahí para despreciar esta intuición de que las cosas tienen de alguna manera una verdad que las une. Con esto parto
para decir nuestra condición actual, para decir un poco también cómo diagnosticamos dónde estamos, por qué sentimos que los valores o la moral va por una senda, nuestra vida va por otra, las sensaciones, la vacuna que nos exigen, ¿no?, para entrar al aeropuerto va por otra. Y entonces lo que Weil considera que es una verdad es justo una especie de unidad, lo que ella diría la síntesis de esta vida que nos envuelve, ¿no? O sea, que el bien y el mal esté pegadito a la pregunta de la vacuna y que la pregunta de la vacuna esté pegadito a la pregunta de cómo me levanté hoy en la mañana. Exista esa como integración, ¿no? Ok. Pues, Simone Weil. Voy a partir ahora un poco más. Lo que me interesa es más bien ver un gran panorama de Weil, como sus grandes conceptos, qué está pensando, y después voy a concluir esta presentación un poco como de lo que vamos a ver con la carta a un religioso, ¿no? Como qué temas se abren, pero a partir de esta visión. Entonces me interesa mucho la visión de Weil, que tal vez, y eso tal vez puedan participar si gustan, pero no sé, considero que tal vez el libro que más la gente conoce o creo o he escuchado, que cuando pregunto con gente que ha leído a Weil, es que es La gravedad y la gracia. Pero La gravedad y la gracia es un texto de fragmentos, súper difícil, a veces intuitivo, a veces te cae bien, a veces dices, pues quién sabe de qué está hablando. Y creo que la gran labor, o justamente por eso hago esta presentación, es para que podamos como encuadrar mejor a una Weil que está diciendo algo muy coherente y que por sus avatares de la vida, pues confluyó en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos justamente los tres grandes como categorías o ámbitos donde estuvo esta parisina, que tenía raíces judías. De hecho, su abuelo era rabino, de parte de su mamá. De parte de su mamá provenía de una familia rusa. De hecho, eran exiliados de cierto exterminio ruso, que estaba a París. Pero en realidad ella nunca, ella lo dice expresamente, nunca participó en un solo culto rabínico. No sabía nada de eso. Entonces, frente a eso, lo que tenemos es a una chica que se le ha dividido. Digo chica porque murió a los 34 años, o sea, realmente era muy joven y quedó en la eternidad con esa juventud. Quedó en estas tres categorías, ¿no? Como filósofa, que entendió la condición humana, centrada sobre todo en una filosofía sobre el trabajo, y aquí me parece que es brillante y cómo se le va a rescatar, y me parece que es la autora, bueno, lo dice Robert Chenavier, uno de los que más ha revisado su obra, dice, tal vez sea la última filósofa del trabajo del siglo XX. Después, el mundo sindical ya no tendría una voz como la de ella. También se considera una crítica social, porque estuvo en fuertes, muy, muy fuertes discusiones al lado del leninismo, trotskismo. Era una marxista comprometida con dos sindicatos, al menos en su vida. De hecho, cuando acaba la licenciatura, o los altos estudios, como dicen en francés, se fue a dar clases de marxismo a obreros, cuando también daba clases de filosofía a chicas ricas. Tenía estos dos oficios para poder, digamos, vivir cómodamente, pero en el fondo lo que quería era dar clases, ahora sí que apoyar a la teoría marxista de que hay una cierta conciencia de clase. Entonces, Weil, de hecho, antes del 37, Weil siempre dirá que ella es materialista, en el sentido más puro marxista, de que lo que está pensando es en estructuras, en poderes, y en, digamos, cómo eso influye siempre a la capacidad de pensamiento. Tiene un gran libro por ahí, tal vez ese sí es su gran libro, que ella mismo reconoce, que es Reflexiones en torno a la presión y la libertad social. 1933 lo publica. Sigamos con la otra beta, que es la de mística. Después del 37, que le ocurren particularmente dos eventos. Uno es en Asís. Se va al templo donde, bueno, fue fundado por franciscanos.
ve esa famosa cruz que se le considera, googleenlo por ahí, la cruz de Francisco de Asís. Ella siente una cierta presencia divina, la nota, es muy leve, es muy tranquila, pero siente que cambia su vida con esa sensación, y tiene un segundo encuentro místico, si puedo decirlo así, en Portugal, alrededor de ver unos pescadores. Al verlos trabajar, dice ella que tiene una intuición de cómo esos hombres que trabajan bajo la naturaleza, obedientes a la naturaleza, y aún así reciben una cierta recompensa, es decir, los pescados, esa es la imagen divina por excelencia, ¿no? Entonces, son los dos encuentros místicos de Weil, y que generarán, por tanto, un montón de reflexiones en torno a la religión, que ella va a entender la religión siempre con la palabra sacramento, lo veremos, y con una cierta manera de entender una palabra súper, digamos, Weil se puede resumir casi ahí, me parece, es la palabra atención, o attender, en francés. Sigamos por acá. Les repito, Weil era hija, nace en 1909, 2 de febrero, París, hija de un médico que participó en la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, ella se mueve de París y va a otras ciudades francesas porque el padre estaba, digamos, en campaña. Weil tiene un gran tema. Bueno, tiene tal vez 2 grandes temas, según su biógrafo, Simón Petrement, que son el tema, por un lado, de una cierta, parece un juicio demasiado duro, pero pues sí, una especie de sexualidad reprimida, o al menos una especie de siempre una seta completa. De hecho, en algún momento en su preparatoria le llamaban la Virgen Roja por la cantidad, digamos, de ascetismo que predicaba. Y porque de hecho todo el tiempo en sus diarios no le conocemos ninguna pasión, ninguna pareja, y es algo que siempre mantuvo muy claro. Y por otro lado, bueno, digo esto y no es tanto porque me interesa el morbo sexual de Weil, lo digo porque Weil todo el tiempo habla casi como si fuera una seta total, así un monje entregado desde la edad pequeña, y eso es muy evidente. Weil no sabe qué hacer, que me parece también muy evidente, no sabe qué hacer con el deseo. Y eso es un gran tema para ella. Y por eso siempre, lo veremos, leer en ella el gnosticismo y un cierto desprecio del cuerpo es muy normal. Después tenemos de Weil, de su biografía, un gran, digamos, el gran tema de su vida, que fue su hermano. Su hermano fue un gran matemático, perteneció a un grupo muy relevante entre franceses y rusos, y ella consideró siempre tuvo una relación como de comparándose, y ella consideraba que su hermano era el genio. ¿Por qué? Porque entendía las matemáticas, y ella simple y sencillamente, lo mejor que podía hacer a los 5, 6, 7 años era aprenderse de memoria poemas de Esquilo, ¿no? Cosa muy simple al parecer, pero que hacían en su casa tanto su hermano como ella. Y tiene cartas por ahí de que la vida le cuesta porque no es tan genial como su hermano, y siempre será. De hecho, sus correspondencias que habrán sacado las ediciones en Gallimard en 2019, una editorial aquí francesa, ya sacaron todas sus correspondencias. Es una cantidad impresionante de cartas a su hermano en torno a temas, en cómo relaciona espiritualidad, matemáticas, y una suerte de precisión. Yo creo que la cosa que más le interesaba a Weil entre las matemáticas y el mundo espiritual y del mundo social es la precisión, que las cosas no son tan contingentes como creemos. Bueno, ahí tenemos 2 de sus grandes temas. Y esta chiquilla genio. Quisiera contarles más anécdotas de Weil. Me voy a referir a, bueno, antes de la Renault, quiero contarles 2 anécdotas de Weil que me parecen relevantes. Una es cuando está terminando sus estudios en el colegio. Ella conoce a Simone de Beauvoir. Tal vez la conozcan por libros como El Segundo Sexo, o la conozcan por ser muy amiga, bueno, ser la pareja, ser la compañera de Jean-Paul Sartre. Y bueno, cuenta Simone de Beauvoir, se lo cuenta Simone Petrement, que es la biógrafa de Weil, que en aquella época Weil ya era famosa por ser la Virgen Roja. Y que Simone de Beauvoir se le acerca y le dice, oye,
estoy intentando hacer una perífrasis, ¿no? Muy, muy sencilla, pero le dice básicamente Simón de Beauvoir: nuestra época se está debatiendo qué es la existencia humana, ¿no? El existencialismo va por ahí. Y Weil la voltea a ver con un cierto desprecio y le dice: a mí no me interesa la existencia humana, me interesa que un niño en Indochina no come. Eso sí es una pregunta que me interesa. Y dice Simón de Beauvoir que eso fue la única impresión que tuvo de esta mujer, que lo único que le interesaba era el hambre de estos niños en Indochina. Segunda esta anécdota de Weil, famosa por su biógrafa, y me parece espectacular. Cuando León Trotsky lo corren de Rusia, le van a asesinar, Stalin no lo quería para nada, estamos hablando de 1936, 34, llega a París, se entera Weil hace todo lo posible porque en su casa, que era un departamento muy céntrico de París, les pide a los papás que salgan de la casa, hace como una especie de café, invita a Trotsky. Ella en realidad no lo cuenta, quien lo va a contar es el propio Trotsky, que dice que conoció a una chica muy aguerrida, que le invitó a comer galletitas y té, pero que en realidad él no sabía que en ese lugar de París se estaba llevando a cabo la Cuarta Internacional, decía él. Es decir, el nivel de discusión del marxismo que llegó a Simone Weil fue a tal punto que se peleó con Trotsky. Y es una cosa bellísima que rescata de nuevo Simón Petremén. Dice Weil: entonces, para resumir el mundo bolchevique, ustedes, que son la parte superior del partido, ¿van a dirigir la vida de los obreros sin jamás haber entrado a una fábrica? Y Trotsky le respondió: sí, nosotros somos la inteligencia del partido, no vamos a entrar a una fábrica, no tiene sentido. Vamos a modificar este país. Y vamos a modificar el mundo, digo, eso ya es trotskismo tal cual. Y Weil le dijo: usted es un payaso, eso no es posible, eso es intentar hacer algo que usted no ha vivido. Se cerró la conversación, ahí quedó la anécdota, y aquí tiene sentido la siguiente parte de la vida de Weil. Weil, justamente con este mismo derrotero, con esta misma crítica que le hace a Trotsky, pues se va a trabajar a Renault. Mademoiselle Weil-Simonet dice por ahí. De hecho, trabajó en Renault muy poco tiempo. Ella misma lo escribe en sus diarios, tiene un diario de obrera, porque era muy mala. Era una chica intelectual, débil, siempre tuvo problemas con sus pulmones. De hecho, su padre le medicaba desde muy jovencita unas como gotitas con planta de coca, y que después, de hecho, será la causa de muerte, unos pulmones muy débiles, y muere de tuberculosis. Entonces tenemos una mujer muy débil, intelectual, muy blanca, decían sus compañeros, también lo rescata la biógrafa, y estuvo por acá, de hecho, en 2 fábricas, no solo en Renault, pero la más famosa es Renault. Esto es 1935-36, y la genial guerra, la Guerra Civil Española, que se desata ya con toda su fuerza en el 36, hace que Simone Weil se dirija a la columna Durruti, una columna anarco-sindicalista, muy cercano a sus ideas, muy cercano al CTU y CDU, que eran los sindicatos más importantes que conocía y con los que trabajaba Weil. Uno era comunista, otro era más bien de corte exclusivamente libertario. Pero bueno, Weil se va a España. Weil tiene esta foto que dicen que es muy socorrida, porque dicen que es la única mística que ha cargado un arma y se ha dejado fotografiar. Digo, la verdad, es interesante este periodo de la vida de Weil, porque para los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, lo que estaba muy fuerte en Europa era el pacifismo, cosa que Weil estaba inscrita. Pero para cuando llega la Guerra Civil Española y después para la Segunda Guerra Mundial, que ella formó parte de del France Combattant, que es básicamente la Francia libre, Weil cambia totalmente su posición y dice: no, es que si no luchamos, no tenemos ya nada por qué vivir. O sea, la paz miente cuando la paz se le olvida que los bienes de este mundo hay que protegerlos. Y por eso carga el arma aquí en el 36 y después estará dispuesta a dar la vida contra el nazismo. Entonces tenemos estos 2 periodos también bailanos,
importantes. Ahora, otra cosa de esas anécdotas de lo torpe que era Bail, es que en España, haciendo de comer, se le cae el aceite, se quema el pie, el papá va y la rescata, básicamente, la saca de España, y no vuelve nunca más a España, y solo duró básicamente como 3 meses, una cosa ridícula, lo que en realidad estuvo en el frente. También, posteriormente, ya estamos hablando del 37, 38, Bail escribe una serie de artículos muy rudos en torno al nazismo. Bail vio con toda claridad cómo iba a ascender esa fuerza. Y pues termina, bueno, primero invade en Francia, ella se tiene que mover de París a Marsella, pero Marsella también está, digamos, presa del mundo nazi. Se tiene que ir en el 41 de Marsella a Nueva York. De Nueva York, de hecho, ahí es donde escribe la carta a un religioso, y después termina en Londres, que más o menos va a vivir en Londres unos 6 meses, y muere de tuberculosis en el 43, 24 de agosto, en Ashford. Bueno, vámonos ya, demasiada biografía, vamos más bien a su pensamiento. Si tienen alguna pregunta, recuerden que puede ser al final o ahorita, como guste. Bueno, no sé, veo el chat. A si hay. No. No, todavía no tenemos preguntas en el chat, pero si alguien quiere poner alguna en el chat, lo puede hacer. O puede levantar la mano o simplemente abrir el micrófono, ¿no? Estamos acá en confianza. Bueno, voy a seguir. Quizás... ¿Sí? ¿Seguiré? Sí, adelante. Ok. Claves de su pensamiento. La clave tal vez más importante de la época filosófica, o digamos de su gran apertura filosófica, es este gran libro del 1929, que es su tesis de licenciatura, que es Ciencia y Percepción en Descartes. Pero es un Descartes muy de Bail, es decir, no es este Descartes que nos enseñan en las facultades de filosofía. En el fondo, lo que ella ve en Descartes es un tipo que quiere, sencillamente, con un método, mejorar la vida, es decir, una manera de vivir. Eso es fundamental en Bail. O sea, más allá de si la razón tiene el privilegio de la evidencia del mundo fenoménico, por así decirlo, el punto que más le interesa a Bail es que Descartes vuelve a una intuición muy griega, que es la idea de método. La idea de que las cosas sí tienen una causa y no son simple como casualidad. Eso es algo que Bail todo el tiempo está combatiendo. La idea de que las cosas son porque sí, bajo cierto azar, no sé qué. No le gusta eso a Bail. En ese sentido, ella considera que los problemas filosóficos, en todo buen problema filosófico va a caer en una contradicción. Y toda contradicción filosófica está hecha, y aquí empieza, digamos, el punto teológico bailiano, es todo problema filosófico que no se pueda resolver, ella le va a llamar un misterio. Y ciertos misterios los va a llamar misterios de la fe. ¿Cuál es esa radical diferencia entre pensar, es decir, la filosofía, y la teología, es decir, los misterios de la fe? Que la fe, o estos lugares donde la contradicción no puede ser suprimida, necesita otro tipo de órgano. Ya no la mente, sino, por así decirlo, el corazón. La atención va a ser la palabra que vamos a utilizar todo este tiempo para ese órgano que es distinto a la inteligencia. Tenemos inteligencia, muy bien, hace cosas increíbles, pero también tenemos otro órgano que es el de la atención, que está ligado al amor, a la disponibilidad y que está ligado a la transformación, o la palabra muy cristiana que conocemos como metanoia, conversión. Somos otros a partir del amor y de la atención para Bail. Y somos, o estamos construidos bajo el pensamiento, bajo el conocimiento, a partir de ciertos problemas que son irresolubles. Eso siempre será muy importante en su visión de qué es la filosofía, dónde para la filosofía y dónde comienza una cierta visión teológica o, digamos, espiritual.
Me va para adelante, ¿qué pues? Sorry. Entonces, acá está el otro. Ahora, cuando digo teología, pues no estoy hablando de teología sistemática cristiana, porque de hecho no es algo que le interesa mucho a Weil, sino más bien cuando hablo de teología es que va a hablar de Dios. Con eso va a bastar un poco para entender que teología es solo cuando habla de Dios. Pero es un Dios en Weil que está unido a cierta visión platónica, una cierta visión estoica, y por tanto a esta cosa que vamos a verlo por aquí, que le llamamos el platonismo cristiano, que hay varios autores que por ahí se van a insertar en la discusión de Dios. Aquí hay precisos términos que deben ser sobre todo si son por allá atrás ustedes chicos han estudiado mucho el cristianismo, hay términos muy duros y muy claros, por ejemplo, para alguien que ha estudiado, ¿no?, la teología cristiana o católica. Pero Weil los usa en otro término, o de manera problemática, casi los usa de manera como problema filosófico. Uno de estos términos que Weil le va a encantar es la encarnación. Pero la encarnación para Weil no tiene tanto que ver con digamos, sí, pero no. O sea, si es el hecho de que Jesús, un hombre, es el Hijo de Dios y encarnó, y por tanto media entre la divinidad y nosotros, pero para Weil, y en ese sentido se parece un poco a la pregunta de Søren Kierkegaard, es ¿cómo es posible que un evento particular, es decir, el nacimiento de este hombre, sea de una relevancia cósmica, universal? Weil está en esa posición. Weil está mediando este suceso que podemos decir que es cristiano, pero para volverlo cósmico, para volverlo universal. Y cuando hablo de cósmico, estoy hablando, si conocen el término, sobre todo como de amor fati, de amor del destino estoico y de cierta visión platónica de las ideas. Siempre está jugando en estos dos terrenos, Weil. Y por lo tanto, va a usar otras palabras típicamente cristianas, pero desde un nivel de contradicción filosófica, es decir, de cierto misterio de Dios. Estos otros dos términos que usa mucho es la cruz y la gracia. De hecho, podría haber sido el título de este libro que conocemos como La gravedad y la gracia, que es muy famoso, de ella. Pero cuando digo cruz, otra vez, no solo tiene que ver con este hombre, este palestino colgado en un madero, por la expiación de los pecados, si puedo decirlo así, sino que para Weil también representa toda una manera de entender a la materia, de entender a la contradicción que somos entre materia y espíritu, y cómo hay un mecanismo, ¿recuerdan? Método también de Descartes y de Euclides. Ese mecanismo para ella es la cruz. Está transponiendo los métodos, está analogando que ese método que el filósofo encuentra en el mundo de la espiritualidad, la cruz es el método para acceder a lo que ella llama la gracia. La gracia, básicamente, es la idea de que este mundo es un don. Este mundo es, sobre todo, la gran verdad de que el humano es insuficiente. El humano, la gran mentira, digamos, para Weil en torno al humano es que es autónomo. Lo primero que puede darse cuenta es que depende de las cosas y que esa dependencia es don, bajo cierta visión. Después vienen otros tres términos súper complicados, que vamos a verlos, pero están todo el tiempo implicados, que es metaxú, que es una palabra que ella sustrae del filebo de Platón, que significa básicamente intermediarios. Está una palabra también muy difícil en Weil, que es lo sobrenatural. Para Weil lo sobrenatural no tiene que ver con fantasmas o fenómenos paranormales, sino sencillamente con lo que justamente el pensamiento ya no puede entender. Con estas contradicciones, con estos misterios, todo lo que necesite de nuestro amor, de nuestra atención, de nuestro cambio radical de la vida, para Weil eso ya en sí mismo es un terreno sobrenatural. Y por último, un término que en realidad ella no usa mucho, pero ayuda mucho a entender esa palabra, que es el vacío. Ella usa la palabra vacío, o kenosis para el cristianismo, que es una especie de vaciamiento de la divinidad para que nosotros vivamos. Lo vamos a ver un poco más ahorita. Ok, estos son grandes temas de Weil.
en torno a lo que se está jugando en este texto, que es Carta a un religioso, o que en francés es Carta al padre Courier, que era un dominico que ella conoce, y que están en esta colección de los escritos de Nueva York y Londres. Bueno, están en sus obras completas. Si quieren hablar un poquito de este nivel de especificidad, lo tendremos. Pero sigo. ¿Qué pasa en esta carta? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para mí me parece como un germen muy potente de todas estas categorías que tan rápido repasé? Ok, porque Weil lo que dice en esta carta es: no me voy a adherir a la fe católica. Y dice por dos razones. Primero, porque la iglesia exige una aceptación total de parte del intelecto. Básicamente la iglesia te pide que pienses como ella. No más. Y dos, porque ella consideraba que su propia vocación era justamente que no se le cooptara al pensar. Tal vez otras, de hecho le dice, tal vez otras vocaciones no sean esas y tengan que aceptar un poco lo que diga la iglesia, pero en el caso de ella no es así. Entonces es muy interesante. ¿Qué quiere decir en torno a nosotros? Si nosotros nos sentimos esta vocación de pensar con libertad, más allá de la iglesia, pero también con ciertas problemáticas que no solamente tiene que ver con ser católico, sino con ciertas problemáticas de este mundo que intenta ser plural y que al mismo tiempo intenta ser más allá de lo secular y de lo científico que hablamos al inicio, sino que intenta una especie de síntesis de la vida, de una manera de vivir. Pues aquí está una gran pregunta. Ok, dice Weil en esta carta que, de nuevo, esta gran dicotomía weiliana está entre pensar y atender. Y que en el caso del filósofo, del pensador, habla siempre como político o como alguien que tiene que hablar a los demás, ser explicativo. Pero en otros tipos de temas, los temas, digamos ahora sí que del corazón, las cosas por las que puedo dar la vida, por ejemplo, hablamos como en la cámara nupcial, hablamos como enamorados, y ya no solo hablamos como parte de un partido, que es algo que para Weil, la iglesia, o en general, imagínense la iglesia, cuando digo iglesia también iría casi a cualquier grupo o identidad, porque me parece que el gran tema aquí está en la idea de identidad. La identidad que te está pidiendo, que cedas esto, que esto otro lo modifiques. La identidad te pide que tengas una cierta intimidad o no. Ese es el tipo de discusión que se está jugando en esta carta. Esta otra intuición está en la carta, que va a estar todo el tiempo jugándose, que es que la fe crea la verdad a la que se adhiere. Es decir, para Weil, la fe nunca ha sido decir, creo en esto, ¿no? Como una especie de no sé, de 10 puntos, y entonces si eres católico, 10 puntos, y entonces si eres mexicano, porque sí te crees mexicano, o 10 puntos, y si crees en la vacuna. Eso nunca ha sido el tema de la fe para Weil. Para Weil la fe está ligado a este órgano de percepción, distinto a la mente, que llama ella atención, que tiene que ver con la transformación de la vida. Y aquí es un tema muy complicado, me parece, porque tenemos que imaginar que de hecho ya vivimos en la fe. Es decir, cuando salimos a la calle y vemos el mundo ya de una manera pesadumbrada, de una manera con desánimo, yo les diría, esa sensación de desánimo, eso ya es fe. Ya están iluminando el mundo con esa reacción. Y Weil dice, si esa fe, con un cierto método, la iluminamos, podemos llegar a una cierta belleza, verdad, bien, una serie de valores que unifiquen nuestra vida en el mejor sentido que podemos aspirar. Eso se está jugando en la carta. Ok, aquí está el gran tema de nuevo, repito, que me parece que Weil todo el tiempo está jugando, son estos dos juegos. ¿Qué hago entre el amor y el intelecto? ¿Qué hago entre lo que sé y entre lo que siento? Pero no solo lo siento a un nivel, digamos, no sé cómo decirlo, que lo siento
pero exclusivamente porque puedo dar la vida por eso. Es decir, que llega a un nivel radical, que no solamente es, pues sí, pero más o menos, ahí no. El amor es algo que de plano, tú solo amas aquello por lo que puedes dar la vida, básicamente diría Weil. Si no, no es amor, si no, no te mientas, ¿eh? Y ella dice en la carta, lo veremos, que la iglesia se equivoca porque en realidad lo que le interesa es controlar sobre lo que se piensa. Y en realidad, eso, les repito, puede ser transpuesto a cualquier otra identidad. Pero de hecho la iglesia debería exclusivamente proponer su doctrina como objetos de contemplación. Es decir, un hombre nació para la redención del mundo. ¿Eso tengo que decir sí? No. A eso tengo que parar y contemplarlo. Y que de alguna manera la atención, es decir, esta capacidad de esperar, de no juzgar, de ser afectado por esa verdad, un día se me revele. Pero un día, o sea, no llegas el primer día diciendo, no, claro, Jesús nació y cambió el mundo. O imagínense ustedes con, no sé, su pareja. El primer día no dices, claro, doy la vida por esta chica. No dices eso. Necesitas esperar, y hasta que el corazón diga y se habitúe a ese amor. Después dice, la iglesia está errada al enfocarse en la función del intelecto. El intelecto, de hecho, no es tan importante. La iglesia, en ese sentido, debería enseñar cómo poner atención. Solo prescribir una cierta disciplina de la atención. Para Weil, el intelecto es servil. Solo debe encontrarse con las contradicciones y parar ahí. Y, por otro lado, el amor, la atención, abren esa puerta de las contradicciones que llamamos misterio. Y si las abren es porque ahí hay un contenido muy rico, muy variado. ¿Qué tipos de contenidos? Pues de ahí viene, por ejemplo, esto que hablamos de Osiris, Dionisio, Krishna, el folclore, ciertas intuiciones de los pueblos, imagínense pueblos indígenas de sus abuelos, todas esas intuiciones y todas esas claridades, todas esas verdades, como el cubo que vimos al inicio, se abren por la atención y el amor, no por el intelecto. Lo máximo que puede hacer el intelecto para Weil, también lo va a mostrar en la carta, es que es insuficiente, que la idea de autonomía no es realmente algo muy humano. De hecho, Weil, eso es otro giro filosófico, Weil considera que se equivocó Immanuel Kant, y en general la modernidad al crear en el centro del humano una especie de gran confianza en sí mismo, en el sujeto, y que a partir de eso se crea toda la realidad. Weil diría que el modelo no es la autonomía, digamos, del ciudadano libre, sino el modelo es la esclavitud del cristiano que sabe que este mundo es don y que debe consentir al don. El paradigma es absolutamente distinto y para nuestra época, además, supremamente difícil de consentir eso, ¿no? Porque lo que más creo que amamos de nuestra vida es justamente el control, el decidir cosas, las opciones, ¿no? El capitalismo básicamente eso es lo único que vende, ¿no? Te doy 80 opciones, decide una de ellas. Y a eso ya le llamo libertad. Weil diría, eso ni es libertad y eso no es el valor más elevado del hombre. Ni su libertad bajo la autonomía, es decir, bajo el intelecto, sino que el valor más elevado del hombre es una cierta obediencia bajo el órgano del amor, bajo el órgano del corazón, es decir, de la capacidad de resistir a juzgar y de resistir. Sigamos por aquí, la idea va a ser más clara hasta el final de esta presentación. También veo el tiempo, muy bien. Ok, de nuevo, ¿qué está en juego en la carta y en todo el pensamiento weiliano y es muy problemático? Pues yo diría que estos dos chicos, que es el platonismo cristiano de Simone Weil, es decir, tienen libros y textos Weil de Platón, que para Weil, Platón no es un filósofo, no es lo relevante. Para Weil, Platón es un místico, de la misma categoría que Juan de la Cruz. Y el lenguaje de Juan y de Platón y de un montón de gente que pertenece a esa línea, San Agustín, Buenaventura,
Dionisio de Areopagita y otros nombres que pueden surgir lo vamos a ver en la carta, es que sencillamente amar a Dios, pensar a Dios, es nada más que una cierta manera de mirar el mundo. Estamos del lado de la gracia. Lo que naturalmente, y aquí vamos a otro tema problemático, lo que naturalmente ocurre, si no hiciéramos nada más que contemplar el mundo, es que Dios se nos aparecería. Esa es la intuición de Juan y de Platón. Y que gente como, tal vez conozcan, bueno, ¿cuál es el otro paradigma para ponerle un claro oscuro? El otro paradigma es, Dios solo se le aparece a los buenos. Dios solo se le aparece a los que hacen méritos y hacen cosas buenas. Para esta tradición del platonismo cristiano, no se trata de lo que haces en sí mismo, sino más bien de lo que te vacías, de lo que permites que ocurra, de cómo transformas tu corazón. Y esa es la clave de la atención de Weil, una especie de contemplación. Otra clave que vamos a observar en este texto muy breve, que es la carta a un religioso, es esta clave, que se vincula muy bien a toda la cantidad de obsesiones que tenía Weil en torno al trabajo. Y cuando digo trabajo, sí, trabajo con las manos, con el cuerpo, de los obreros, y ella usa la palabra aprendiz. Ella dice que el real método espiritual, así como el método de Descartes era, digamos, racional, pero el método espiritual, el método cristiano, el método platónico cristiano, que ya entendemos por dónde viene, es a la manera, por ejemplo, de un aprendiz de oficios. ¿Qué hace un aprendiz de oficios? Muy importante. 1, tiene un maestro que le enseña. Hay una cierta tradición de ser el panadero, el carnicero, no sé qué. 2, se tiene que esforzar y va a tener que entrenarse en ese oficio. Y 3, de alguna manera el tiempo, la espera, le va a generar esa maestría. Eso también para Weil es fundamental para entender cómo cualquier ser humano bajo este esquema está capacitado para acceder, digamos, a contenidos del misterio de la fe. O sea, la fe, la revelación de la fe es como un aprendiz de oficio. No es del místico que tuvo, no sé, una excelente suerte o Dios lo amó más. No, es exclusivamente por este camino de, digamos, de la talacha. Y aquí es importante, porque entonces Weil dice que esta manera, este método, que ya lo está pensando todo el tiempo desde la licenciatura de Weil, que por cierto lo escribió a los 21 años, este texto sobre Descartes, es estas dos palabras de nuevo que van a surgir, que es metaxú y la lectura del mundo. Lo dice muy bien Eric Springsted, que es un tipo que ha trabajado con el tema de Weil por más de 30 años, así que escuchémoslo. Dice, amar la belleza del mundo, a nuestro prójimo y la amistad para Weil son intermediarios, eso significa metaxú, similares, porque estos ocasionan que leamos el mundo de distinta manera. Estos no son objetos sobrenaturales enterrados en una mina de diamantes en el mundo natural, o un mundo diferente al nuestro. Estos son los medios del mundo, y los medios en que Dios consiente la gracia, siendo la forma en que podemos ver la verdad de este mundo. Weil dice, ok, ¿dónde está mi maestro, no? ¿Dónde está mi maestro de este oficio de la espiritualidad? Weil dice, muy fácil. Voltea a ver a la belleza del mundo, voltea a ver a tu prójimo y a tus amigos. Ellos tres, estas tres instancias, estas tres lecturas, te harán ver, o te harán leer, porque ella usa la palabra leer, te harán seguir el oficio espiritual por excelencia. Y entonces, de nuevo, tenemos tres componentes que cualquier ser humano, para Weil, puede acceder, por tanto, a la verdad divina. Y un poco para romper una cierta cristología, ¿no? Porque usa la palabra encarnación, cruz, gracia, pero Weil quiere extenderlo a más allá de eso. Otro tema que va a estar en juego es, a partir del metaxú intermediario, de la lectura del mundo, es que Weil entiende este mundo a través de los sacramentos. Aquí es otra vez muy sutil, porque
Weil descubre algo que me parece muy importante para nuestra época, o así me parece. Es esta sensación. Cuando a nosotros nos enseñan física, o el mundo de la naturaleza, se nos enseña que es ciega, está llena de fuerzas, y tal vez lo mejor, cuando digo ciega, es que no hay intervenciones en ella. Weil dice, eso es un invento moderno, creer que la naturaleza puede ser a ese nivel de pureza, que en realidad no es pureza, es un cierto nivel de abstracción que llegamos gracias al álgebra. Porque nadie en los antiguos cree que la naturaleza pueda ser a ese nivel de abstracción. Porque la naturaleza, en ese sentido, y en ese sentido sí podemos ser muy aristotélicos, la naturaleza fundamentalmente genera vida. Y la vida no tiene tanto que ver con la pureza, sino justamente con cómo emergen cosas cualitativamente. Entonces dice, vaya, ese paradigma de cierta abstracción natural, no te lo creo, no te lo compro, modernidad. Lo que hay en este mundo, inscrito, y cuando llamamos mundo, llamamos la vida en sí mismo es un sacramento. Claramente el sacramento, pues no está hablando de la primera comunión, o en este caso de la Eucaristía, va a resignificar la idea misma, por ejemplo, de Eucaristía. ¿Cómo? Otra vez, con estos elementos que el aprendiz espiritual puede participar. El aprendiz puede ir a sus maestros, amar al mundo, al prójimo y en la amistad. Pero además tiene que trabajar en estos oficios. Particularmente en las prácticas religiosas. Aquí, ya también por el tiempo, aquí se une toda la discusión de esta carta. Porque para Weil, quien metódicamente se ejercita en amar al prójimo, ya está imitando a Dios. Ya está imitando a la cruz, de hecho. Amar al prójimo exige en nosotros una cruz. ¿Cuál cruz? Si amas al prójimo, es que tú te has quitado de encima. Amar al otro solo es posible porque tú ya no eres el centro. En eso somos iguales a Jesús o a la cruz. En eso somos iguales entonces a la encarnación. Pero la encarnación vista desde Dios, no desde Jesús. Es decir, Dios, para generar a su Hijo, cedió una parte de él y dijo, voy a mandar a mi Hijo. Weil dice todavía un paso más. La cruz, la encarnación. Ahora va la creación. Dice Weil, si nos sorprende la encarnación o la cruz, nos debería maravillar la creación de este mundo, porque la creación, ahí sí Dios dijo, me retiro y dejo que ustedes existan. Esa es la idea básica de la kenosis y la idea que más rescata Weil en torno al amor. El amor siempre es un me quito para que el otro exista. Eso es amar al prójimo. Me quito, dejo de estropear con mis quejas de que este mundo no es bello y permito que el mundo sea bello a partir de que yo veo o contemplo eso, ¿no? Me robaron, me secuestraron, me quitaron al hijo y aún así el mundo es bello. Si logras ese nivel de maestría, diría Weil, estás imitando a la cruz, estás imitando a la encarnación y estás imitando a la creación y por lo tanto estás imitando a Dios. Y en el último caso de las prácticas religiosas, que también es un gran tema que vamos a ver aquí en la carta, es los nombres de Dios, y esto es muy claro en Weil, los nombres de Dios, Osiris, Krishna. Bueno, aquí me va a pelear conmigo mismo, pero Buda, no son cosas del mundo, no son cosas que nacieron de las plantas. Para Weil eso también es una especie de muestra de que hay un mundo trascendental. Bueno, perdón, trascendente. Y que ese mundo trascendente está inscrito sacramentalmente entre nosotros. Entonces, por eso Weil en esta carta va a defender a diestra y siniestra muchos temas. En 35 tesis va a defender Weil estos temas. Va a defender o va a criticar a Roma.
va a criticar a Israel, va a decirnos de qué se trata la espiritualidad de Grecia, de Egipto, de China, de India, por qué la astrología es importante entenderla bajo estos términos, por qué el folclore de todos los pueblos. Cuando dice folclore, está diciendo pueblos originarios de cualquier parte del mundo, es decir, la sabiduría de los pueblos. Como para Weil este entendimiento es que Dios es el bien, y ese es el fundamento de Dios para Weil. Que hay una cierta crítica muy peculiar, tal vez en las preguntas surja, a Yahvé como el Dios de Israel. ¿Qué papel tiene la Iglesia Católica cuando dice ser católica, es decir, cuando dice ser universal? Y si dice ser universal, ¿cómo lidiar con que exista Osiris, con que exista el Tao Te Ching? ¿Qué haces con eso? ¿No? Le pregunta Weil. ¿Qué hace con eso el cristianismo? ¿Qué hace con eso Cristo? Le va a encantar y lo va a responder con San Juan de la Cruz. Va a criticar a las misiones en este texto y va a hablar muy bien del ateísmo Weil, de una forma que se va intuyendo, me parece. Por último, va a ser una férrea defensora de los maniqueos, de los cátaros y de los gnósticos, que también muestra un cierto ahí amor por el ascetismo weiliano. Voy a concluir, ya por tiempos, en esta frase de Weil que está en el texto, ¿no? Del Cartón Religioso. Y dice, pienso, ¿no? Le va a mandar esta carta a un dominico, el padre Courier, 1942, esto lo escribe en Nueva York, dice, para resumir esta carta, dice, pienso en estas 35 tesis, con todo lo que hemos abordado, desde hace años con toda la intensidad del amor y la atención que dispongo. De nuevo, está hablando de esa atención que hemos estado cultivando. Esta intensidad es miserablemente débil, pues mi imperfección es muy grande, pero tengo la impresión de que va siempre en aumento. A medida que crece, los lazos que me unen a la fe católica se hacen cada vez más fuertes. La propiedad de sacramentos está ahí, muy, muy inscrito. Están cada vez más profundamente enraizados en el corazón y la inteligencia. Pero al mismo tiempo, los pensamientos que me alejan de la Iglesia ganan también en fuerza y claridad. Este es un poco del preámbulo que veremos entonces las próximas 4 sesiones sobre estos temas, que va a estar rondando las ideas y que volveremos a los otros grandes temas weilianos. Bueno, creo que yo he concluido. Gracias, Elías, si me ayudas por ahí. No, pues gracias a ti, Manuel. Creo que fue ahora sí que una cátedra increíble que nos has regalado. Ah, mira, y termina con un bello remembranza del espacio que nos acoge. Pues muchísimas gracias. No sé si puedas, por más que bonito que esté la imagen, si puedas dejar de compartir pantalla para un poquito vernos y quizás es más fácil ver si alguien... Perdón. Luego se me no te preocupes. Pues ahora sí que agradecerte profundamente, repito, por este compartir que pues se nota que has dedicado muchísimo tiempo a la lectura y a la investigación de esta autora, de esta filósofa mística y crítica social, como bien nos lo has presentado. Y bueno, como toda charla introductoria, pues se trata de darnos un poquito de por dónde va a ir, los grandes temas y todo. Ya las siguientes sesiones, pues habrá más chance de discusiones y demás. Ahorita se trata justamente de eso, ¿no? De lanzar un preámbulo para ya después ir masticando. Pues ahora el espacio está abierto por si tienen algún comentario, duda, pregunta, ¿no? Por aquí, bueno, ya Luis nos había hecho una pregunta, Manuel, lo puedes ver en el chat. Dice, ¿podría decirse que la diferencia radical entre pensar y atender está relacionada a las diferencias entre pensamiento y praxis que se hacen en el pensamiento filosófico tradicional? Si no es así, ¿cómo podría pensarse desde Simone Weil praxis y atención? Esa es una pregunta. Pues adelante y bueno, te escuchamos. Yo creo que no. O sea, no está... La diferencia no... Digo, voy a ser un poco descartesiano, ¿no? Si pensar va a la mente y praxis va al cuerpo, ¿no? Como una especie de división básica. No va por ahí. Yo creo que más bien lo que está diciéndonos Weil es que la propia atención no pertenece a este mundo. O sea,
en ninguna de las dos categorías cartesianas, ni res extensa ni res cogitans, le pertenece la atención. Eso es tal vez la gran dificultad, o por qué todos los comentadores de Weil son teólogos, prácticamente, porque lo que nos está invitando a decir es que este órgano no pertenece al mundo. En sí misma la atención, el amor, no es un préstamo de Dios, por así decirlo. Es en sí mismo un don, la atención. No, entonces, yo creo que Weil, en ese sentido, sí exige, de alguna manera, una especie de petición de principio de que existe este otro universo. Para Weil le parece la cosa, lo va a decir en muchos textos, que para ella lo más evidente de este mundo no es la materia, sino la capacidad de discernir el bien y el mal. Weil se sitúa, primero que nada, ante una valoración del mundo y no ante un mundo fenoménico. Weil en ese sentido es más bien como, no sé, una gran moralista, una gran creadora de valores, tal vez más cercana a Nietzsche, que digamos una cierta visión aristotélica de que hay cosas y luego después hay mente. No sé si responde un poco por ahí. Muchas gracias, Manuel. Pues ahora sí que está abierto el micrófono. No sé si alguien más tenga algún comentario, incluso algo práctico, ¿no? De algo de la próxima sesión. Por ahí ya les pusimos, el libro se puede conseguir fácilmente en la web, no hay mayor complicación en ese sentido, o lo pueden comprar también. Pero ahí sí ya, pues, directo en librerías. ¿Sí? Valesca. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Sí, ella es más filosófica que teóloga o mística, o tiene un poco las tres cosas, o qué porcentaje hay de una y de la otra. No sé eso. Bueno, fíjate que ahí eso sí es algo muy personal. O sea, a mí no me gusta cuando presentan a Weil como mística. A mí no me gusta porque pareciera que la mitad de su vida se le vivió en sindicatos y en guerras y en chamba social y escribiendo en artículos sobre Descartes y Kant. Es decir, entiendo que su gran legado sea a un nivel de la espiritualidad, pero yo sí siento, o yo rescato mucho por ejemplo, su comprensión del marxismo me parece brillante y su comprensión de los movimientos sociales es también brillante. Entonces yo te diría que te lo dice un enamorado de Weil, que es de todas esas. Y lo podría resumir en una palabra que le decían a ella, le decían la Virgen Roja. Creo que da muy buen sentido de lo que era. Gracias. Dani, tienes la mano levantada. Sí, justamente porque se conecta con lo que Valesca dice, y es una inquietud que yo tengo desde que oí la primera vez sobre Weil. Yo, bueno, francamente no la he leído. Hace muchos años, en una crisis existencial en la universidad, me acerqué como al lado de la biblioteca sobre la mística y demás, y entre otras cosas me topé con cosas de Weil y yo nunca, o sea, jamás, y ya luego no tuve oportunidad, me fui como por otros caminos y no profundicé, ¿no? O sea, como que medio vi quién era, me llamó mucho la atención y es una pregunta que tengo y que no es para ti, Manuel, y que probablemente no sé si sea contestable. Más bien es una pregunta como para mí que quiero decir en voz alta, que a lo mejor va a acompañar por una parte de la lectura de estas sesiones, que es ¿por qué la necesidad de Dios para alguien como ella? O sea, en el contexto que vivía, con todo lo que ya había, el marxismo, bueno, tú ponías, ¿no? A Simone de Beauvoir, o sea, yo me pregunto mucho porque en ese momento además me identifiqué, yo me sentí pues en el mundo intelectual, ¿no? Un poco una creyente de closet en estos mundos académicos donde, bueno, no sé si ustedes ubiquen, ser creyente no es tan bien visto. Entonces como que me llamó mucho la atención eso, pero no entendía yo por qué, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué pensar en Dios en este contexto además particular para ella? Entonces no sé si ahí tú tengas alguna pista, Manuel, o
o más bien es una cosa muy singular, ¿no? De lo que has dicho tú, su experiencia, su ascetismo, a lo mejor alguna cosa ahí de la infancia, no sé. Pero bueno, es un poco como para jugar a pensar, ¿no? Sí, buena pregunta. De hecho, uno de los temas que me gusta mucho también de ella es que el ateísmo es una purificación. Dice ella, todos los ateos tienen tanta verdad que deberíamos aprender cómo, y de hecho aquí es un tema interesante, cómo la inteligencia es incapaz de pensar a Dios. Y de hecho, si sabes eso, estás en un buen lugar. Justo es un poco el reclamo que le está haciendo Baila a la Iglesia Católica. Es como, la inteligencia no sirve para pensar a Dios. ¿Por qué me estás diciendo que la inteligencia ceda estos dogmas? No tiene sentido, o sea, no estás entendiendo qué es la inteligencia. Entonces yo te diría, Bail no piensa a Dios. Bail nos está invitando a que hay otro órgano de percepción que no es la mente, que se llama amor, atención, que sí puede, digamos, ser penetrado por Dios, ser afectado por Dios, digamos, si lo quieres poner al nivel de los afectos. Pero cuando digo afecto, no solo un nivel como de pasividad o de patos, sino un cierto nivel de transformación, de transfiguración. Entonces yo te diría más bien, Bail no le preocupa que hables de Dios, en el sentido más como, no sé, ¿tengo que hablar de Krishna o de Jesús? No, pero sí tienes que, bajo ciertos sacramentos, como amar al prójimo, o aprender de los amigos, los dones del bien, eso sí, esa es la invitación más práctica bailiana. Más, yo te diría, Bail no piensa en Dios, es imposible. No sé si ayuda. Gracias. Preguntarte, Manuel, Elías. Sí, espérame tantito, César, que hay unas manos levantadas, pero antes preguntar, ¿tú ves las manos, Manuel? Cuando levantan las manos aquí. Ahí, sí, Tin y Mónica, veo las. Sí, para que tú. Entonces, perdón, creo que, no sé, creo que primero Mónica. Perdón. Te escuchamos, No, Mónica. creo que primero levantó la mano Tim, igual me espero. Bueno, Tin. Ok, gracias. Quiero hacer dos preguntas. La primera en relación a la encarnación. Has hablado un poco sobre su experiencia corporal referente a los afectos, que es como una especie de cortina, ¿no? O de misterio en ella, pero me parece un poco raro también porque somos una de las religiones, o bueno, una de las espiritualidades más corporales, ¿no? O sea, somos una de las religiones más encarnadas, ¿no? Donde el mismo Dios se hace carne. Y quería que me puntualices un poquito sobre por qué este misterio en ella de no encarnar, ¿no? O sea, Dios se hizo hombre, ¿no? No ángel. Y mi segunda pregunta va en relación a, respecto a sus anotaciones que tiene ella de sus estudios de Yahvé o del Dios de Israel. ¿Hay en ella alguna profundización de imágenes femeninas de Dios? Me refiero a en líneas judías, ¿no? Porque se habla de las diosas de Ashera o Ashura, no me acuerdo muy bien, que fue pues excluida luego del exilio de los judíos por los sacerdotes, ¿no? Para conservar o ya para puntualizar el monoteísmo exacerbado del que hemos aprendido. Esas dos preguntas quería anotarte. Va. Bueno, repito que Bail está muy cerca, y lo va a escribir tal cual, que el maniqueísmo y el gnosticismo, los cátaros, que son un grupo francés que también, de hecho, cátaro es un nombre despectivo que la Iglesia Católica les dio, significa los puros. Bail siempre se sintió cercana a esa intuición, también por su pitagorismo y orfismo, que consideran al cuerpo una tumba, un problema. Eso, repito, eso no es muy cristiano.
para nosotros, pues, como latinoamericanos, si puedo decirlo así. Pero Weil, hay que decirlo, tampoco era cristiana. Nació en una casa judía agnóstica que nunca practicó y que lo que más hizo desde pequeña era aprender poemas de Hesiodo y de los latinos. Entonces, sumado a eso, digo, lo que dije un poco de Simón Petremende, que nunca tuvo pareja, tuvo siempre una especie de asco en torno a la sexualidad o no le gustaba estar ahí, hablan mucho de cierta tratamiento que tenía en torno a estos temas de encarnar. Me parece, digo, también porque Weil en sus textos, repito, tiene un cariz muy gnóstico. Cuando digo gnóstico es que hace una gran separación entre cuerpo y mente, por más que de alguna manera nos está diciendo que deben estar unidos en la cruz o en el oficio del aprendiz, que es la manera como ella consideró más importante. De hecho, para concluir esta idea de la encarnación, una de las cosas que obligó a Simone Weil a meterse a las fábricas fue lo siguiente. Ella decía, yo solo he vivido en la irrealidad, en la fantasía, porque solo he leído y escrito. Soy una intelectual. Eso consideraba que era como vivir en una burbuja. Entonces dice ella, cuando vaya a la fábrica y sufra con mi cuerpo, estaré tocando lo real. Solo un poco para notar cómo Weil tenía esa como filia o problema o una cuestión ahí que siempre estuvo latente en ella, de que esta unión mente-cuerpo en una actividad física es la clave de, digamos, de su método. En el caso del tema de la feminidad, la verdad es que Weil, lo que yo más, luego pasa a menudo que está en un montón de referencias junto con otras filósofas, pero yo creo que como filósofa es la que menos habla de lo femenino. No está particularmente interesado en lo femenino. De hecho, yo no considero que, por ejemplo, tuvo buenas oportunidades para hablar del misterio de la Asunción o de la Virgen María, y tampoco es que lo haga, ¿eh? O sea, habla más sobre cierta, de nuevo en un tono casi gnóstico, de cómo ocurre que el Espíritu Santo fecunde el óvulo de María, pero no, yo creo que en ese sentido Weil no se acerca a esta noción de feminidad. Digo, para los ojos modernos creo que no, yo no veo ese vertiente. Es demasiado asceta, es demasiado monje de cueva. Y, perdón, Mónica. Ah, sí. Bueno, sobre lo que había preguntado una de nosotras, de lo místico, me llamó un poquito la atención tu respuesta, sobre todo porque en el texto de la carta de un religioso, como que por lo menos a mí me dio a entender como esta diferenciación entre lo místico y lo religioso, y justo hablaba como de que, como si ella se colocara a sí misma en ese lugar, como de los místicos, ¿no? Y un poco sobre esto que dijiste también de que fuera judía se me hizo interesante, porque si mal no recuerdo, igual eso puedes desmentirme tú, pero me quedé en el entendido de que hasta ella se decía como católica, pero no religiosa, una cosa así como que se me hizo interesante, pero puede ser que sea un mal registro mío que como que más o menos así lo apunté. Y también me llamó la atención que mencionabas mucho como esta correlación entre Jesús y Platón, que sí lo identifiqué, también se me hizo muy interesante como este mix que hace ella, pero que también mete mucho como, según recuerdo, la mitología griega, o sea, como que hace relación con Zeus o con algunos personajes míticos, y como el papel que estos juegan como en el hacer social, y como que los correlacionaba con la parte de Jesús, ¿no? Y bueno, también en el tema como de esta parte que hablando de esta mística, como que me sonaba que esta mística ella la asociaba mucho como a esta parte más como práctica, o puesta en acción de los principios como
en este caso que ya fueran, según yo recuerdo, eran católicos, pero igual y mi memoria no es la mejor. Y ya, bueno, en fin, solo era como para poder aclarar estas dudas, porque yo como que tenía esos registros y nada más era como para compartirlo, para desmentir. Sí, yo creo que sí tienes mucha razón, hay una cierta diferenciación clara, o sea, aquí solamente les presenté como el plano del pensar y el plano de la atención, pero si puedo decirlo como lo estás nombrando y como lo voy a nombrar un poco en la carta, yo diría entonces 3, es el plano del intelecto, el plano de los metaxú o de los intermediarios, ahí está, digamos, las religiones, las tradiciones, los nombres de Dios, todo eso es metaxú, todo eso es tradición riquísima, y, digamos, el órgano sobrenatural llamado atención, que ahí sí, digamos, de manera clara, ese sería como el único oficio del místico, la atención. O sea, y en ese sentido, es un místico de Juan de la Cruz, pues, o sea, un juego de naderías, un juego donde te vacías, y solo es eso. No hay más que hacer. En ese sentido, digamos, es una especie de mística, pues sí, negativa, y no hay, ¿cómo decirlo? No hay acciones meritorias más que la atención en sí misma, ¿no? Del otro que me decías que era... El misterio... César quería... César, sí. Sí, perdón, no había visto las otras manos levantadas. Solamente quería comentar una breve experiencia con respecto a lo que mencionaba la compañera, cómo es que una persona, digamos, educada o más bien no educada, sino forjada en un pensamiento marxista, inclinada hacia estas tendencias económicas que en su momento se vieron radicales, cómo es que pudiese repensar o hacer reflexiones en tanto a la espiritualidad y a la mística. Quisiera hacer un comentario en el sentido de que, por ejemplo, muchos marxistas, por lo menos lo que yo sé de marxismo y lo que sé de Marx, incluso en el propio Capital de Marx, Marx no es que esté en contra, me parece a mí, incluso de la espiritualidad, está en contra de la religión como institución, pero como una institución que establece reglas, normas que imposibilitan la liberación de la clase proletariada, perdón. Entonces, me parece a mí que justamente no todos los marxistas están en contra de la espiritualidad, ¿no? Sino que más bien hacen una separación de la religión como una institución que ejerce coerción social sobre una clase específica, ¿no? Y que es utilizada también por otra clase social para generar esta opresión social. Entonces, digamos, por ahí me parece a mí que tal vez se pudiera pensar el por qué personas como ella pueden ser, digamos, fantásticas escribiendo con respecto a la espiritualidad y a la mística, y por otro lado también aceptan los programas marxistas que se dan en su momento, ¿no? Digamos, solamente quería hacer ese comentario y también contar una experiencia, ¿no? Yo soy economista también y recuerdo que una vez Elías me dijo que en la religión, más bien no en la religión, sino más bien en el plano espiritual, habría que desprenderse de esta intelectualidad, justamente porque si queríamos conocer este saber, el saber significaba saborear, ¿no? Experimentar las sensaciones que te da la espiritualidad, dejando a un lado la intelectualidad, y digamos, esto me parece que el mensaje también de ella es ese, ¿no? Digo, no he leído tanto, apenas estoy entrando justamente con este texto, pero solamente quería comentar eso. Yo creo que tu lectura es muy buena, y yo te diría que esa es la lectura de Weil. O sea, tanto institución le está reclamando eso a la iglesia, pero Weil tiene otro giro, que eso sí no tiene el marxismo desde mi punto de vista, y es, Weil dice, ok, la iglesia es un gran problema, sí, pero es lo único que tenemos. Es decir, la iglesia también tiene la vida de los santos, tiene el evangelio, y tiene una cierta método para entrenar la atención. Y en esa medida, preservemos la iglesia.
porque sin iglesia, sin tradición, entonces, ¿quién nos va a enseñar a amar? Ese es el dilema de baile, sí, destruye la iglesia, ¿y luego qué? No tienes otro útero de valores. Entonces, necesitas de alguna manera lidiar con esa institución que el marxismo considera negativa. Bail también lo va a hacer, pero después te va a decir, bajo cierta regla, la institución también ha permitido que hayan existido santos y otros seres que nos invitan a la atención, en este sentido, al encuentro místico, ¿no? Entonces, yo creo que Bail es totalmente consecuente como marxista, pero en ese sentido, ella dice, no, aquí se acabó el intelecto, necesito otra cosa, justamente como lo que estás comentando, ¿no? Y esa intuición, conociendo a Elías y un poco también a Bail, es esta misma intuición del místico como San Juan de la Cruz, que lo vamos a abordar y lo defiende muchísimo Bail para darnos a entender que hay otra cualidad que no tiene que ver con la inteligencia. De hecho, Bail va a decirlo, Bail dice una frase fabulosa que me encanta, que es, el marxismo, es decir, el materialismo, en todo está bien, menos en que no es capaz de reconocer que hay gracia. Y Bail está defendiendo en algún momento la gracia, y esa es su gran chamba. En ese sentido, hay todos los que quieren hablar de mística, es, sí, Bail, la de la gracia, sí, pero se les olvida que Bail es la de la materia, la del materialismo. ¿Rodrigo? Mira, hola. Bueno, ya más o menos como que han respondido un poco quizá lo que iba a preguntar, pero más bien lo planteaba así, que qué papel tenía para ella la figura histórica de Cristo, porque, bueno, en cierto momento de la explicación a mí me dio la impresión de que utiliza los símbolos, mitos, incluso la misma estructura de la iglesia, para hablar como de una estructura más universal, ¿no? O sea, que incluso me dio la impresión de que atravesaría la naturaleza, ¿no? En general, ¿no? Y entonces me quedé preguntando bastante cuál era la importancia de ella de la figura de Cristo, o si solamente amaba la posibilidad de poder pensar lo universal, poder pensar la contemplación, o sea, todas estas grandes ideas, gracias a la iglesia, ¿no? Pero preferiría como centrarme más en la figura de Cristo porque es como todavía muchísimo más concreto, ¿no? Yo creo que lo responde mejor Kierkegaard que Bail. Es decir, Søren Kierkegaard, filósofo danés, hace estas mismas preguntas en torno a una figura histórica que hace efecto en el destino del cosmos, diría Kierkegaard. Kierkegaard denuncia, por ejemplo, que los cristianos, digamos que en 2000 años, ¿por qué vale el cristianismo? Dice Kierkegaard. Porque en 2000 años ha habido 2000 años de historia de Jesús. Dice Kierkegaard, no tiene sentido. Lo que vale es ese acontecimiento único del nacimiento o de la encarnación. Lo que quiere decir es, Bail no habla así, de hecho no es que lea a Kierkegaard, pero Bail sitúa de manera implícita que si realmente estamos hablando de catolicismo, de universalidad, entonces a huevo la encarnación de Jesús tiene que decirnos algo sobre un pueblo en el Polo Norte. Algo, un método, algo nos tiene que unir y no simplemente decir, pues es que era otra época, no era judío, mejor llevémosle las misiones, lo que le hace falta al Inuit es saber sobre un pueblo llamado Israel. Bail dice, ¿qué? No puedo con eso. Necesito, y todas sus categorías chambean con eso, como, ok, necesito la historia de Israel, la de Jesús, pero para conectarlo a un cubo infinito y digamos, en ese sentido sí muy platónico, pues, de ciertos ideales. Entonces yo creo que, ahora, eso no significa que Bail no sea cristiana, es profundamente cristiana, es una chica que estudió mucho los sacramentos, mucho sabe muchísimo de lo que está en juego dentro del catolicismo, y se nota en la carta, pero trae esta tensión. O sea, si para Bail el cristianismo no es universal, entonces no está en el lugar correcto. Ahí está, de hecho ahí está toda la tensión, pues, o sea, tampoco es como que lo vamos a resolver nosotros. Sí, bueno, justo, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Que se convierte justamente ese punto en el misterio, ¿no? O sea, es lo que... Perfecto, gracias.
Acabamos con Emilio y listo. Sí, bueno, quisiera hacer más bien un comentario, más que una pregunta. Se me hace a mí como oportuno porque conforme yo leo la carta, se me hace muy bonito entenderlo en un marco preconciliar, ¿cierto? Entiendo que no le tocó ni el primer concilio vaticano, ¿no? Que, bueno, podríamos decir que fue una especie de adorno, pero no le tocó el segundo, ¿no? Entonces, a mí se me hace como muy bonito y retante, como, pues sí, como seguidor de Jesús, poder decir, bueno, esta carta tiene temas o toca temas que realmente el concilio mucho después intentó hablar sobre ellos y que vemos que en la práctica la institución no ha sabido integrar. En ese sentido, a mí se me hace muy bonito y retante, porque digo, bueno, pues al final yo creo que sí da muchas pautas para poder como seguir cuestionando en la actualidad, pues no solo la fe, sino como los modos institucionales, ¿no? De la iglesia. Entiendo que va hacia allá la carta. Entonces, bueno, o sea, se me hace muy rico e ir como cotejando un poco a la luz de algunas ideas que han surgido después del concilio. Bueno, citando a mi querido maestro Jorge Manzano, y a tantos y tantos del Concilio Vaticano II que nació abortado, y gracias a Juan Pablo II también, sí, yo digo que, o sea, Weil trae un discurso que ya no se usa, por ejemplo, el del anatema sit, ya no es un tema, ya no ocurre en la iglesia, y ha habido muchos esfuerzos por el asunto del ecumenismo o después del pluralismo religioso, pero tenemos dos fuentes de tensión, me parece, muy claras, en el caso de Hans Kuhn, y en el caso también del texto que hizo Ratzinger en 2015, me parece. Ratzinger es durísimo, dice, ¿la iglesia o la iglesia? O sea, no le jueguen a que se pueda todas. Y Kuhn, los grandes teólogos, justo está el tema, ¿no? Propio Panikkar u otros están en esta como tensión. Digo, si leemos un poco a Panikkar, es también esta tensión cosmológica cristológica, ¿no? Que se lo permite su capacidad de leer a la India en el cristianismo, pues. Kuhn, su capacidad de ser también una especie de kantiano metido al cristianismo. Es decir, yo creo que, usando las palabras de Weil, lo que debemos hacer, desde mi punto de vista, es llegar a un punto donde la inteligencia solo te pida contemplación. Yo no creo que vaya a resolver nada, digo, los teólogos son mucho más inteligentes que esta persona y más claros, pero sí creo bajo esta... Hay una lógica muy clara en la carta de Weil, y lo dice ella. Mi vocación, dice Weil, es denunciar esto. Mi vocación. Ahora, si tu vocación, mi vocación, no es esa, pues tampoco le juegues a que hay que estar ahí. Es decir, Weil tampoco hace de esta carta, pues, las últimas preguntas del catolicismo. Yo creo que más bien es una especie de itinerario de sus pasiones con nombres a veces tan dispares como el libro de los muertos de Osiris o los maniqueos, que eso es súper dudoso, o sea, nadie ahí, es un terreno muy escabroso para arqueólogos, para antropólogos, para filósofos. Entonces, yo creo que sí, bueno, lo vi hace poco, hay unos textos ahí que discuten justamente a la luz del siglo XXI, que Weil ya está totalmente desactualizada en sus posturas sobre el catolicismo, es decir, cómo han sido matizadas. Voy a buscar ese artículo y se lo voy a traer para acá. Pero por otro lado, creo que Weil tiene un intento muy, muy personal. O sea, estamos metiéndonos en una carta íntima que me parece que en el último caso nos invita como a apasionarnos en estos temas y a preguntarnos, que creo que es la pregunta fundamental, que es, ¿qué tan universal o qué tan abiertos de mente podemos ser desde el cristianismo? Y bueno, por el tiempo y así, yo concluyo aquí. Yo le pediría muchas gracias, Emilio, y a todos los demás por haberme escuchado, participado. Volveremos la próxima semana a las 8. Ya empezaremos a ver temas de las tesis,
y cómo las voy a ir como conjuntando en grandes lecciones. Lo voy a escribir en el WhatsApp, digo, sé que varios han ido, pero la idea es que puedan leer, les voy a decir de qué punto a qué punto, o cuáles tesis lean. Ya leídas las tesis, acá vamos a abordarlas, qué temas están jugando y cuáles de estos conceptos van a ser aplicados, ¿no? De los que hemos visto de atención, Metatsu, lectura, el Platón, pero Juan de la Cruz, todo esto va a estar en juego cuando leamos las tesis, para como abrirlas. Y, por cierto, las tesis no son intelectuales, piden de nosotros atención. Entonces, estaremos jugando el juego intelectual un poco para ser más explicativo, pero en el fondo son misterios, por así decirlo. Elías, por favor. No, pues nada que agregar. Ya las próximas sesiones yo estaré tras bambalinas, solamente en el apoyo técnico. Ya será Manuel que coordine todo, pero pues ya justo esa era mi pregunta, si había algo que leer para la siguiente, pero ya nos dirás en el chat, me parece mejor porque ya hay personas que tuvieron que retirarse por el horario. Y nada, pues agradecerles muchísimo de parte del blog Amanecer. Todavía tenemos otras 4 sesiones con baile, entonces apenas estamos echando a andar motores. Nos veríamos entonces el próximo martes, misma hora, mismo link, lo que sea. Igual si tienen algún persona que crean que puede estar interesada, saben que pues estés abierto, entonces que le caiga, ¿no? Que se sume. Pues un abrazo grande. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes. Gracias, excelente Gracias, Manuel. trabajo, Estés bien. padrísimo. Estén Muchas bien. gracias, Buenas noches, Manuel. gracias. Gracias. Gracias.